Hay ahora mismo como un debate público muy encendido en México sobre el asunto de la Guardia Nacional y de todo ese desmadre de la militarización. ¿Cómo has visto tú ese asunto? Mm, pues digo, delicado, ¿no? Serio, 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 serio. Pues por muchas razones, ¿no? Obviamente, ¿no? Creo que pues descuartelar, digámoslo así, al ejército, ¿no? O otorgarle, digamos, al ejército facultades, digamos, de seguridad pública, pues nunca ha sido positivo, ¿no? O sea, incluso nunca ha sido positivo, me refiero en el contexto de México y tampoco nunca ha sido positivo, me refiero en ninguna experiencia, ¿no? De la región y en Latinoamérica, en ninguna parte del mundo nunca ha dado, digamos, pues resultados positivos, digamos, sobre impartición de justicia, si lo quieres ver de esa manera, ¿no? Entonces, Mm, desastroso y obviamente también con la experiencia que tenemos reciente también de México, o sea, yo creo que definitivamente la experiencia o la administración obviamente de Calderón pues fue en ese sentido un tanto, ¿no? Pues explicativa, digamos, ¿no? De las consecuencias que puede tener, digamos, otorgarle, ¿no? Digamos, facultades de seguridad pública al ejército, ¿no? Entonces, ujú. me refiero en términos de detenciones ilegales, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, ¿no? Tortura, pues fabricación de casos, montajes, toda esa cosa, ¿no? Que realmente, o sea, fue un episodio totalmente dramático en la historia del país, podría atreverme a decir del 2006 al 2000, será 2012 prácticamente, continuó obviamente con Peña Nieto y definitivamente esto pues no es la excepción, creo que es bastante fuerte, bastante dramático por todo lo que representa, ¿no? Yo creo que es un debate que ni siquiera puede pensarse únicamente como un asunto partidista, porque obviamente también he visto mucha gente como que del lado del obradorismo haciendo maromas para defender eso y creo que es algo totalmente indefendible en términos de lo que representa, en términos de violación y de crisis de derechos humanos, en términos también de lo que representa frente a la fragilidad y a la porquería de un sistema de justicia como el mexicano. Y a propósito digo, lo digo también esto, por el tema y por la discusión sobre la prisión preventiva oficiosa en el contexto de Claro, México también que presentaron, digamos, en la Suprema Corte, que eso también está cabrón, ¿me entiendes? Me refiero, si claro. pones militarización en el país con, obviamente, con este modelo de prisión preventiva oficiosa, pues obviamente anticipas un escenario pues totalmente desastroso. No es una cosa cabrona, o sea, cerca Ujú. del yo estaba viendo, o sea, que estaba el fin de semana justamente, cerca del 46% de la población carcelaria No ha está, sido sentenciada, no ha ¿no? sido sentenciada, exactamente. Entonces imagínate, es una cosa Una cosa. cabrona, ¿no? Ujú. Ujú. Sí, es absurdo. Digo, en el imaginario popular igual mucha gente que quizá no esté o no estaba familiarizada al respecto, pues a lo mejor se le refrescó un poco la memoria con esta serie pendejona de Netflix, ¿no? Que recientemente salió y que justamente toca ese asunto, ¿no? De todas las personas que están presas sin recibir sentencia por años y años y años, ¿no? No estoy seguro en cuántos países esto es viable. No sé si tú sepas en qué otros lugares del mundo sucede ese fenómeno de la falta de ese como letargo en términos de la otorgación de una sentencia. Pero es una O cosa como sea, absurda, ¿no? es que ahí viene el punto, es como es una figura jurídica que existe en muchísimos lados, ¿no? Pero al final del día pues termina siendo como anticonstitucional porque prácticamente todas las pinches constituciones, o me refiero, o todos los sistemas penales, digamos, asumen la presunción de inocencia. Entonces, la prisión Claro, preventiva oficiosa lo que hace es obviamente, digamos, derogar o desmantelar, digamos, la presunción de inocencia. Es decir, yo te agarro, yo te detengo, y automáticamente es decir, cumples tu proceso, este, preso, ¿sí me explico? Y después, claro, claro. y ahí viene la pendejada, y a propósito que mencionas la serie, o sea, aparentemente esta figura legal le permite al Estado no tenerte más de 17 años, digamos, detenido. ¿Sí me explico? Es decir, que si Ujú. termina equivocando y dice, bueno, Aldo, te detuvimos, eres inocente,
tal cual, muchísimas gracias, nos equivocamos, Ya, ya. y 7 años estuviste preso. O sea, me refiero por lo que representa en términos de pinche deshumanización, me refiero como Claro. que el sistema penitenciario, o sea, ¿cómo puede esto funcionar? Entonces te digo, cuando el 40% de la población, que estamos hablando casi de 100,000 personas, están detenidas sin sentencia, o sea, que es decir, que a las cuales no se le otorgó la presunción de inocencia, es una Ujú. cosa terrible. O sea, termina siendo como que el instrumento punitivo de criminalización más grande, ¿me explico? O sea, no se está respetando absolutamente nada, ¿no? Entonces yo creo que es una oportunidad realmente para, obviamente, pues para enmendar eso, pero hay un chingo de presiones grandísimas y por cómo se ve, yo no creo que vaya a pasar, honestamente. O sea, yo no creo que lo Ujú. vayan a pasar, se necesitan, o sea, para que se mantenga, la Suprema Corte necesita únicamente 4 votos, entonces digo, como que los van a conseguir, entonces yo creo que se va a mantener, o sea, es súper delicado, es peligroso, entonces esto con la militarización, imagínate, o sea, cuántas veces hemos estado expuestos a situaciones donde te detiene la policía, ¿no? Y Claro. básicamente tienes que acreditar tu inocencia, ¿me explico? Es decir, como que, Claro. o sea, esto pensándolo en el ejército, pues obviamente es totalmente lamentable, o sea, es gravísimo, es gravísimo. Está cabrón. Está cabrón, está cabrón. Y hablando un poco sobre el contexto de la región, sabemos que en octubre vienen las elecciones en Brasil, ¿no? Este, digo, haciendo referencia también como al sistema al sistema de justicia y al nivel de criminalización de las poblaciones y de los sujetos más empobrecidos, como en el caso de Bolsonaro, ¿no? Y toda esta dinámica pues, de exterminio literal, ¿no? Entonces, ¿cómo ves? ¿Crees que Lula se la lleve o no? Pues ojalá, ¿no? O sea, esa sería la idea, ¿no? Pero, pues o sea, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, o sea, de hecho, justo estaba viendo las estadísticas hoy, ¿no? Así como que las últimas estadísticas hoy, y el porcentaje está como que más, digamos, durante el Está último arriba mes, por como va poquito. arriba por un porcentaje mayor como de 12 a 15 puntos. O sea, por ejemplo, hay quien le da a Lula 45% de intención de voto, hay quien le da, digamos, ya de manera más optimista 51%. Bolsonaro anda como que entre el 28 y el 30 y tantos, 32, 33%. Pero bueno, con eso no se garantiza, hasta ahora no se garantiza que se gane la primera vuelta. Eso significaría No, que el 30 de octubre, creo que esos 30 de octubre se aventarían, digamos, la segunda vuelta, ¿no? Yo no me sí, confiaría, o sea, yo creo que yo no podría decir que está ya dado. También de una otra manera, como que él se ha mostrado súper beligerante, ¿no? Ha dicho abiertamente que no va, probablemente si el resultado no es favorable, no va a reconocer, digamos, la elección. O sea, de hecho, trató pues sí, como de presentar un proyecto, digamos, para que hasta cierto punto desconfía, ¿no? O problematiza la fiabilidad del sistema electoral brasileño, ¿no? O sea, como que yo creo que ya anticipando que posiblemente pierda, ¿no? Entonces, yo no lo veo tan fácil, yo no lo veo tan fácil, o sea, al final del día, y obviamente también tiene a los militares de su lado. Yo no, que no hay condiciones, obviamente, para que saque al ejército y demás, claro. pero sí, o sea, la respuesta es como bastante aferrada y bastante beligerante a que no va a reconocer en dado caso de que pierda, ¿no? Entonces, pues no sé, o sea, yo creo que gana Lula, yo creo que se lo lleva Lula, ¿no? Yo creo que no hay condiciones, yo creo que cierta élite brasileña ya no apoya a Bolsonaro, ¿no? Cierta Claro. élite empresarial o digamos plutocrática brasileña no apoya a Bolsonaro. Y otra cosa también importante, creo que los intereses también, digamos, como geopolíticos de Estados Unidos no están en este momento en Brasil. Entonces, como que por ese Claro. lado tampoco tiene apoyo, ni tiene el apoyo tampoco, incluso me refiero como de la administración de Biden tampoco. Entonces es como que Ujú. yo creo que se va, afortunadamente, ¿no? Pero no Sí, habría que confiarse, ¿no? Uh-huh. sí, para la gente que no esté muy familiarizada, bueno, en Brasil se requiere el 50%, ¿no? Arriba del 50% para ganar en una primera vuelta, ¿no? Entonces, así como está el pronóstico, pues no les alcanza, entonces habría que ir a una segunda vuelta. Entonces, en esa segunda vuelta, pues también el escenario puede, puede cambiar, ¿no? Pero bueno, ojalá que se vaya a la mierda ya ese cabrón, ¿no?
Sí, pues a ver, o sea, yo creo que dependerá, te digo, o sea, dependerá de muchos factores y yo creo que es algo que está pasando. Yo no sé también cómo tú lo has visto por allá, o sea, me refiero también con la gente que tú conoces de Brasil, ¿no? O sea, pero he visto mucho eso, como que también se está entendiendo, a diferencia de otros procesos, pues se está entendiendo, digamos, la necesidad también de que el partido, ¿no? Y obviamente, pues se articule con otros partidos, o sea, también en un país de 200 millones de habitantes, la única manera que tienes para hacer incidencia política y alcance territorial, pues es también haciendo alianzas y articulaciones que no necesariamente son las más potables, digamos, como para la izquierda, ¿no? Claro, Pa el petismo, digamos, ¿no? Digamos, más tradicional, sí, pero no hay exacto. manera, de otra manera, no hay manera, digamos, para disputar la elección que no sea así. Y ahí viene el punto, y es lo que yo veo como más cabrón. Aún yéndose Bolsonaro y no ganando Bolsonaro, creo que el bolsonarismo es como ya un tema en la sociedad brasileña. ¿Sí me explico? O sea, ya es como un espectro político. Ese cabrón se puede ir mañana, ¿no? Digamos, el 2 o el 30 de octubre, pero me refiero, ya hay un remanente, digamos, de conservadurismo, de fascismo en la sociedad brasileña, me refiero, que representa un componente político, que representa, digamos, un electorado, y eso es realmente lo preocupante, y eso es lo que no se puede, digamos, pues menospreciar, ¿no? Sí, 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 es verdad. Creo que gran parte de las personas con las que he compartido y de alguna manera he hablado, pues resaltan un poco eso. Quizá vienen de una experiencia de militancia política que tiene mucho, una historia pues, de cuestionamientos muy profundos respecto a muchas de las prácticas del PT, ¿no? Obviamente, pero Claro. entienden que el momento histórico requiere mover las piezas de cierta manera para de entrada pues terminar con el asunto de Bolsonaro, al menos en términos de la representación tangible, ¿no? Y como dices, el asunto del impacto y el legado y toda la serie pues, de estructuras que de alguna manera se han tejido o que se han fortalecido, pues siguen ahí, ¿no? Y van a seguir ahí. Entonces es un asunto ahí interesante lo que está pasando, pero pues ojalá se vaya pronto ese güey, ¿no? Esperemos, 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 pero sí está cabrón, no es algo, o sea, no es algo que se pueda, o sea, es una disputa fuerte, ¿no? Importante, me refiero. Entonces, tal cual como dices, o sea, como que aun cuando hay muchos sectores, digamos, de oposición, históricamente han sido de oposición o que digamos, desacreditaron mucho la experiencia del lulismo, por decirlo de alguna Uh manera, ¿no? O del -huh. PT incluso. Obviamente en este proceso están entendiendo que tienen que unir fuerzas, me refiero que tienen que establecer un frente común porque es la única manera de sacar eso. O sea, pero te digo, está cabrón que aún después de la pandemia y aún, o sea, entendiendo la situación de Brasil actual, o sea, como que es histórica en términos, digamos, de crisis, ¿no? Uh -huh. El cabrón tenga ese nivel de intención de votos. Eso es Sí, un sí, sí. indicador preocupantísimo, ¿no? O Los, sea, los ujú, evangélicos están cabrones. claro, De claro. la base evangélica es una cosa seria, ¿no? Y Claro, está cabrón. claro, claro, o Sí, sea, y aún el gana, sur de Brasil, ¿no? El sur está, pues, claro, bueno, históricamente, ¿no? Tiene para la gente que igual no esté muy familiarizada, pues échenle un ojo por ahí a cómo se distribuye ese mapa sociopolítico, racial de la sociedad brasileña. Creo que es un ejemplo. Y sobre todo el rol que juega políticamente los evangélicos, ¿no? El peso que claro. tiene esa fuerza política, es una fuerza política más, al final Que del día está tiene, muy o sea, cabrón. incluso en el Congreso, o sea, me refiero a, literalmente puedes pensar el Congreso brasileño a través de tres bancadas. La bancada militar, o sea, porque el cabrón llegó a meter como a hacer, o sea, tiene empleados como a cerca de 6,000 militares, o sea, me refiero a todos los niveles, ¿no? O sea, la bancada Ya, militar, la bancada pentecostal, ¿no? O sea, me refiero que está en el aparato, que está en el Congreso, y la bancada del agronegocio, o sea, la gente que está directamente en el agronegocio, que también es otra cosa, otro tema también súper claro. crítico en el contexto de Brasil, entonces sí, está súper fuerte. Cierto, cierto. Y te iba a preguntar, bueno, ya sabemos que en México está llegando ya el famoso Día de la Independencia y demás, ¿no? Y respecto a eso, pues ya sabemos que esa es una de esas épocas donde normalmente pues, se evidencia
dónde está parada mucha gente respecto a la discusión sobre colonialidad, sobre políticas raciales y ese tipo de cosas, ¿no? Normalmente pues es una época también donde usualmente llueven un poco de los comentarios en ciertos espacios como redes sociales, ¿no? Sobre esos cuestionamientos, ¿no? Como ya compraste tu bandera y todo el asunto, ¿o qué? Eso mismo te iba a preguntar si ya te habías colgado tu bandera. Ya Ya, sabes que ya, bueno, tengo camisetas, bien, bien. bueno, me hace falta la pintura para Ya, ponerme bien, aquí. bien, bien. Sí, 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 sí. Pues, no, o sea, imagínate, ¿no? Ya, o sea, es como, no sé, o sea, es como obviamente pues, problemático a todos los niveles, ¿no? O sea, es como que ya a veces uno no sabe ni siquiera qué más agregar, ¿no? Es como bastante problemático. Yo creo que sí, obviamente, de los últimos, no sé, ¿no? Como 10 años para acá, pues obviamente como que se ha ido problematizando más, ¿no? Creo que ha habido sectores Claro. que problematizan más, digamos, ¿no? Como que el relato, ¿no? Pero al final del día, o sea, no sé, y obviamente a mí yo lo comparo mucho también desde el contexto de Dominicana, ¿no? Yo estoy en Dominicana y me refiero, ¿no? Como que si lo piensas incluso en relación a Dominicana, creo que, digamos, la reflexión sobre problematizar la independencia en el contexto de México parece mucho más legítimo, más, incluso permisible en el contexto dominicano, eso olvídate, o sea, ¿no? Es como que ahí se construye la identidad o se pueden fragilizar muchísimas cosas, ¿no? Creo que en el contexto mexicano veo que hay más como apertura para eso ahorita, pero igual, ¿no? O sea, es como que Relativa, ¿no? Relativa exactamente, ¿no? en ciertos espacios, ¿no? Exactamente, ¿no? Porque, Exacto. bueno, digamos que a ras de suelo, pues no creo que, digo, así a ras de suelo, pero digo también en términos como de los espacios de discusión a nivel mediático y cultural o intelectual cercano a la hegemonía, pues básicamente es impensable, ¿no? Todavía hoy, ¿no? Claro, no, claro, y también es eso, o sea, que es como que a ver, como que creo que hay como dices, o sea, hay como por un lado, ¿no? Digamos, una crítica a la construcción, al mismo relato, digamos, independentista, ¿no? A la construcción totalmente nacional, ¿no? Obviamente de ciertos sectores, ¿no? Pero también, digamos, desde esta lógica, de cómo obviamente el Estado, pues obviamente ha patrimonializado, digamos, los relatos nacionales, ¿no? Digámoslo así, Claro, ¿no? Pero no hay tampoco una crítica mucho más certera o mucho más profunda, ¿no? O mucho más atinada sobre qué significó, digamos, el proyecto de independencia dentro de la estructura de desigualdad racial en México, ¿no? O qué claro, significó, digamos, en la construcción, digamos, de las políticas de amestizamiento, o qué significó, digamos, en los modelos de criollización, ¿no? Es decir, como que qué significó, digamos, como política totalmente de borramiento, de asimilamiento, etcétera, ¿no? Entonces, de asimilación, ¿no? Entonces, creo que iba por o sea, es un tema mucho más profundo, o sea, es un tema uh-huh. mucho más profundo que incluso yo creo que más allá de que medio se discuta también como que exista, digamos, en la discusión pública, incluso, y tal como lo dices, o sea, ya si lo pones incluso en la conversación en espacios incluso académicos, tampoco realmente No, hay una problematización más seria, ¿no? Sobre cuáles claro, fueron las consecuencias de eso, cuál es digamos, la factura, ¿no? Digamos, de ese relato nacional, ¿no? Es decir, como que qué significa, ¿no? O sea, ¿no? Entonces, o sea, creo que abre preguntas bastante serias sobre identidad, ¿no? ¿No? Sobre todo, básicamente, sí, ¿no? Sobre identidad racial, sobre modelos de ordenamiento territorial, sobre economía política, sobre la configuración de todo, básicamente, ¿no? Entonces, o sea, es súper, pues casi caricaturesco, ¿no? Actualmente eso, ¿no? O sea, sí, en lo absoluto, y bueno, también el hecho de que el hecho de que no solo se discuta, sino que se empieza a gestar trabajo político, una de las primeras estructuras que se caen, pues es justamente el sector académico, el sector cultural, el sector intelectual, ¿no? Porque al final del día, pues está sustentado también en esa mitología criolla, ¿no? Al final del día. Entonces, pues está bien, ¿no? Tampoco les va a cuadrar mucho
abrirse al respecto, ¿no? Digo, y ahora hemos visto como todo todo un nuevo movimiento basado en la figura de un tanto muy asimilacionista respecto a la inclusión, ¿no? Entonces empezamos a ver como estas figuras medio caricaturescas un poco más mediáticas, pues de alguna manera tocando esos temas, ¿no? Como par de personajes así tipo, Tenoch Huerta y ese tipo de pendejos, ¿no? Entonces, es gracioso porque también empiezan a generar una especie de nuevos statements que empiezan a configurarse con solidez, ¿no? Yo estaba viendo el otro día como que mucha gente, aparentemente involucrada en este asunto del antirracismo, como que estaban celebrando la participación de ese güey en una película, creo que es la segunda versión Black de Panther. Black Panther. Ujú, ujú. Y es así como, pues es una discusión que ya, no sé, es como regresarse como a la clase más básica sobre ciertas cosas, ¿no? Es como un nivel de ingenuidad política e irresponsabilidad política que está cabrón, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, no, totalmente, totalmente. O sea, yo creo que, digo, ¿no? Pues sí, o sea, creo que independientemente de qué tan, o sea, ¿no? Sin generalizar, ¿no? Porque creo que hay un pinche mosaico muy amplio, ¿no? Como, o sea, como en todos lados, ¿no? Sobre cómo se está narrando, cómo se, digamos, se está como que reinterpretando, cómo se está disputando ciertos aspectos, digamos, también del campo antirracista, como en todos lados, ¿no? O sea, pero obviamente creo, como dice, hay un sector que está capitalizando definitivamente como que ciertas conversaciones, ¿no? De una manera pues que no necesariamente es ni muy crítica, ni muy radical, sino al contrario, para mí más bien que está llegando como un nivel casi de institucionalización, o sea, como que Bueno, no faltan más de, ¿no? 8 meses para que la Secretaría de Educación Pública sí, o el gobierno de la Ciudad de México tenga no, de abiertamente un acuerdo, programa ¿no? sí, De sensibilización llamado PRIET o alguna pendejada de esa sí, por naturaleza, ¿no? O sea, es supuesto, como que pero es eso. dentro del mismo espectro de la institucionalización, hay niveles, ¿no? O sea, o sea, hay ejemplos de la institucionalización, como hablábamos en Brasil, donde a Claro, pesar de ciertas cuestiones que caen en el proceso, en el campo de las políticas liberales y de la tradición típica de las políticas públicas y del tercer sector, que igual no, creo que el nivel de institucionalización, la forma en la que se está institucionalizando en México, ni siquiera alcanza ese tipo no, no. de, pues de claridad política discursiva en ningún sentido. No, Digo, creo que está más pendejo que eso. claro, o sea, no hay punto de comparación, ¿no? Y así que a propósito que mencionas eso, ¿no? Digamos, en el contexto brasileño, ¿no? Es decir, como que esos debates o esas disputas que digo, ¿no? O sea, incluso como tomando como relación el tema del lulismo, ¿no? Digamos, ¿no? Como un Claro, momento clave también, ¿no? En claro. la construcción, digamos, de cuotas raciales, de creación, digamos, de un ministerio de igualdad racial, que obviamente venía transversalizado digamos, una pequeña reforma agraria, ¿no? Digamos, con el Claro. Ministerio de la Mujer, digamos, con derechos económicos, digamos, a trabajadoras del sector del trabajo doméstico. Es decir, son muchas cosas que obviamente que en el contexto de México en lo más mínimo no son transversalizado y creo que también forma parte de la herencia totalmente colonial y criolla, digamos, sobre la conversación sobre políticas raciales en el contexto de México. Es una conversión demasiado reciente, ¿no? Como lo hemos platicado muchísimas veces, ¿no? Que por un lado, ¿no? Está permanentemente secuestrada, digamos, por los organismos públicos de prevención del discrimen, que únicamente entienden racismo, ¿no? Bajo la narrativa de la práctica discriminatoria, es decir, no Por supuesto. entienden, ¿no? Que la misma construcción, la configuración del de Estado-Nación y la construcción, la economía política en sí misma es racista, es decir, como que Claro. únicamente reducen racismo a práctica discriminatoria, y por el otro lado también está, pues, como siempre lo hemos hablado, creo que una tradición académica, ¿no? De un sesgo
antropológico, etnográfico, ¿no? También con una desvinculación absoluta Sí, también sí. sobre, incluso de su propia experiencia corporal, ¿no? Sobre políticas raciales, ¿no? Entonces, eso por un lado, y por el otro lado creo que está una nueva generación también como muy instalada, ¿no? En la misma, en una especie de performatividad, ¿no? Claro, por Totalmente supuesto. despolitizada, ¿no? Y totalmente que no vincula obviamente políticas raciales con modelo económico, ¿no? O con una estructura, digamos, redistributiva mucho más compleja. Entonces, es eso, o sea, imagínate, o sea, yo creo que es bien complejo, es bien complejo. Entonces, pareciera que no, pero digamos, una conversación tan simple o tan elemental, ¿no? Como sobre qué significa o digamos, o qué fragiliza, ¿no? Digamos, problematizar, digamos, el relato nacional o el relato de independencia en la construcción de la entidad nacional mexicana, pues Claro, obviamente eh, atraviesa absolutamente todo, atraviesa lengua, atraviesa modelos de ordenamiento territorial, nuestra relación, digamos, con esta noción que tenemos perversa del patrimonio, recurso natural, ¿no? Como que corporalidad, políticas del afecto, deseo, construcción de ciudadanía, absolutamente todo, por ingreso supuesto. salarial, todo, o sea, absolutamente todo, ¿no? Pero volvemos al punto, ¿no? Claro. Estamos, Ya has enunciado 20 puntos fundamentales que evidentemente son básicos para el trabajo político que tiene que hacerse en términos de esta discusión y que van mucho más allá de la representación como el último escalón en la lucha emancipatoria del antirracismo performativo que abunda y que va a secuestrar pronto pues los programas de la mañanita, ¿no? Estamos a, ¿qué? 5 minutos, ¿no? De que Galilea posiblemente. Montijo, eh, sí, sí, ¿no? O sea, Sí, 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 ¿cuánto sí. falta? ¿Cuánto Sí, falta? sí, O sea, sí. ya Sí, sí, sí. Sí, falta sí, poquito, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, pues así el asunto, ¿no? Está cabrón. Y hablando de eso, sé que estás también involucrado en algunos proyectos de curaduría, ¿no? Entonces, cuando hablamos históricamente, sobre los espacios de producción intelectual, de producción artística, el trabajo curatorial, pues también es uno de las prácticas históricamente más adjuntas a dinámicas coloniales y clasistas y racistas, etcétera, ¿no? ¿Cómo es que se le da la vuelta a esa práctica en tu experiencia, ¿no? No sé, o sea, yo creo que es complicado, ¿no? O sea, es complicado justamente porque yo creo que, pues igual tú lo has visto, ¿no? O sea, yo creo que Claro, no hay necesariamente un espacio más enajenado, ¿no? Digamos, sobre cierto tipo de conversaciones o donde más haya habido, digamos, un uso un tanto extractivo, ¿no? De cierto tipo de categorías, ¿no? Sobre sur global, ¿no? claro. Anticolonialismo, ¿no? O perspectivas, digamos, postcoloniales, decoloniales, etcétera, etcétera, digamos, realmente Ujú. que en muchísimas de los discursos curatoriales. O sea, yo creo que forma parte, digamos, de un fetiche curatorial actualmente, ¿no? Y forma parte también parte de esos paquetes discursivos o de esos trends narrativos dentro del ecosistema artístico. Es la realidad, ¿no? Claro. Y creo que cuando hablamos, ¿no? O sea, de ese tipo de grietas y de posibilidades, pues hay cosas que son elementales, ¿no? Nada más hace falta ver, digamos, los sistemas de exhibición o de bienalización cuando ponen de relieve esta posibilidad de los diálogos sur-sur, ¿no? Entre México y no sé, ¿no? México y Bolivia, pero ¿quién está Sí, representando por en supuesto. México o quién representa a Bolivia, ¿no? Me refiero, pero que, Ujú. o sea, es decir, vemos permanentemente como que esta reactualización totalmente de lógicas totalmente, vamos a pensarlo así, como esta complicidad entre prácticas discursivas aparentemente anticoloniales y antirracistas, pero obviamente situadas, ¿no? O que tienen como lugar de enunciación material estructuras profundamente de desigualdad racial, estructuras profundamente coloniales. Entonces, creo que es eso, o sea, yo creo que, pues tú lo sabes perfectamente, o sea, yo creo que mucho ha estado en generar de una manera, en inventarse un tanto los espacios, ¿no? Digamos, como Claro. que un ejercicio
de imaginación política, de inventarse los espacios, de generar también articulación, redes totalmente, ¿no? Obviamente al margen de pues de los espacios tradicionales, de las instituciones tradicionales, ¿no? Generar obviamente procesos, digamos, colectivos que estén rompiendo, que estén, digamos, disputando otra nueva forma de generar conocimiento, de generar cultura, de activar memoria, ¿no? De generar procesos creativos, de inteligencia Claro. colaborativa, etcétera, ¿no? O procesos, digamos, de transformación social o de participación política, no sé, o sea, creo que es eso. Y yo creo que ahí viene el punto, ¿no? O sea, yo creo que también la conversación va a estar un tanto en vigilar, digamos, ¿no? Qué tanto este modelo tradicional, ¿no? Digamos, de gestión cultural o de práctica curatorial o de mirada curatorial que viene mucho de las instituciones, que ya está rebasado, que está agotado, que es un paradigma totalmente decimonónico, qué tanto realmente está volteando a ver estos procesos dinámicos o estos ecosistemas, digamos, mucho más dinámicos, ¿no? Y qué Ujú. tanto obviamente está buscando cooptar, está buscando institucionalizar, tú lo sabes Por supuesto. perfectamente, es decir, la realidad, por ejemplo, en el contexto de los Estados Unidos es totalmente distinta, digamos, ¿no? A cómo operan, digamos, a cómo operan estos discursos, ¿no? A nivel institucional en el contexto latinoamericano. Es decir, te metes a cualquier institución, digamos, o cualquier, voy a decirlo, cualquier museo en el contexto de los Estados Unidos, ¿no? Claro. ¿No? Y parece como algo mandatorio, ¿no? Es decir, como que Sí, es las parte consignas de de, la cuota, ¿no? exactamente, las consignas de Museums are not neutral o Decolonize the Museum es básicamente parte del paquete de actualización del museo Ujú. en la contemporaneidad, ¿no? Cosa que eso Claro. en Latinoamérica pues todavía ni siquiera, ¿no? Todavía Todavía no, faltan todavía otros falta, 20 minutos, todavía pero falta, ¿no? Pero me refiero, o sea, la agenda del multiculturalismo liberal en el contexto de los Estados Unidos ha sabido totalmente hacer eso, es decir, me refiero, ha sabido cooptar, ha sabido, digamos, extraer, ha sabido, digamos, sí, como que ¿no? De descafeinar, voy a decirlo de alguna manera, muchísimas prácticas, de- procesos, discursos, ¿no? sí, Y obviamente legados de lucha y demás, ¿no? Uh -huh. claro, es producto, obviamente eso hay que recalcarlo, ¿no? Ha sido, por muy limitante que sea y por muy cooptado que sea dentro de este nuevo paradigma del liberalismo estadounidense, racializado y blanco, al final del día ha sido consecuencia directa de un proceso de lucha a chingadazos que se gestó pues en 60, 70, No. 80, ¿no? O sea, realmente incluso, digo, tomando un poco hasta mi propia experiencia, ¿no? El hecho de que pueda yo, una persona como yo, dar una lectura en un cierto espacio académico, ocupar ciertos espacios donde se pueda legitimar el tipo de producción intelectual que hago, producción artística, pues corresponde a eso, ¿no? Justamente es consecuencia de esas otras luchas que se gestaron a punta de chingadazos, ¿no? Entonces, eso creo que es importante recalcarlo, ¿no? No nada más es cuestión como de del momento actual, ¿no? De la parte un tanto como intangible y abstracta que promueve el liberalismo, ¿no? Es consecuencia de un proceso de lucha bien importante, ¿no? Sí, o sea, está sucediendo, está pasando, pues te digo, o sea, es como que, ¿no? Justo ahora que estaba yo en Madrid, ¿no? O sea, era como que te das cuenta cómo se están dando justamente estas interacciones, estas tensiones, ¿no? Sabes, por ejemplo, Claro, toda una red, ¿no? De comunidad migrante, ¿no? Que está haciendo gestión cultural, que está generando formas, digamos, de imaginación cultural, ¿no? Formas de imaginación política, súper interesante, obviamente, al margen de las instituciones, ¿no? Y que, por ejemplo, instituciones que son tradicionalmente coloniales, ¿no? O sea, claro. tradicionalmente conservadoras, coloniales, racistas y demás, ¿no? Están como el museo, digamos, el Reina Sofía, ¿no? Están volteando a ver, o necesitan, me explico, Sí, necesitan de los discursos anticoloniales, necesitan de los discursos sí. antirracistas, obviamente, digamos, como para actualizarse, sino definitivamente instituciones de esa naturaleza están condenadas totalmente al fracaso. Entonces, como que Claro, te estás dando cuenta cómo están, ¿no? Digamos, como buitres, ¿no? Operando sí. en los ecosistemas, ¿no? Entonces, es interesante, o sea, es Es, interesante. es, creo que estos últimos, no sé, depende de la institución, ¿no? Pero estos últimos 10 años para acá están muy montados en la necesidad y utilizan mucho esta palabra, les encanta utilizar la palabra repensar, ¿no? Como una especie pues
incluso hasta como una especie de ejercicio reparatorio simbólico y de repensar la colonialidad, repensar la migración, repensar las políticas públicas, repensar Claro. esto y aquello en gran medida con la idea, como dices, de no caducar de forma súbita dentro del nuevo marco, dentro de la nueva dinámica de cómo de funcionamiento del arte, de la cultura y ese tipo de espacios, ¿no? Entonces, y de la Y eso, institución, ¿no? Como único modelo de gestor de ese tipo de espacios, ¿no? no, y que es eso mismo que dices, ¿no? O sea, eso mismo de repensar, ¿no? O sea, es como que, o sea, ahí viene también un poco la conversación, es como, sí, evidentemente es importante repensar, ¿no? Vamos a pensarlo Sí, sí. entrecomilladamente, ¿no? Pero es como que, ¿no? No importa cuántos programas, digamos, sobre contravisualidad, ¿no? Digamos, hagas, ¿no? Digamos, sobre nuevos metodologías, digamos, de mediación, ¿no? Qué tantos archivos aparentemente descolonices, ¿no? Digamos, Claro. no importa qué tanto, sí, qué tanto desmanteles sistemas de representación visual, lo que sea. Es decir, o sea, cuando el funcionamiento y el organograma de la institución obviamente responde y ha respondido históricamente, ¿no? A mecanismos totalmente opresivos, coloniales y desigualdad racial. Es decir, como que cómo estamos, o sea, ahí viene el punto, cómo se construyen realmente esos espacios. Entonces creo que es eso, o sea, hay que repensar una dimensión obviamente mucho más estructural, mucho más reparativa, mucho más redistributiva, mucho más restaurativa y obviamente en la cual hay un proceso, digamos, mucho más activo de la comunidad, es decir, como que ya la relación con el espacio, ¿no? Al mar, de espaldas a la comunidad o a las comunidades, pues obviamente está condenado totalmente, como dices, ¿no? Es como una crónica de una muerte anunciada ya, entonces, pero no se van a dejar morir, ahí viene el punto, No, entonces, no, por supuesto. ya, ¿no? O sea, ahí Por viene el supuesto que asunto. no hay. Sí, hay par de próceres, ¿no? Exactamente, Ese es el problema, ¿no? se va a buscar algún prócer realmente para que haga la reactualización, digamos, de la institución, es decir, como Claro, que claro. forma parte de la paradoja, ¿no? Pero sí. Uh -huh. Sí, bueno, en términos, siguiendo un poco con ese tema, pero en términos más como la cuestión del caso concreto de la música y eso, que yo sé que mucha gente que aquí está escuchando a lo mejor se acercó por este asunto del rap y eso. Bueno, o sea, sabemos que, bueno, tú y yo, para los que no sepan, Fabián entre otras cosas, es mi hermano, entre muchas otras cosas. Entonces, bueno, sabemos la proximidad con el rap y desde que éramos chamaquitos. Entonces, ¿cómo insertas este mismo fenómeno que hablábamos sobre la institución, la colonialidad, eh, esta nueva dinámica dentro del marco del hip hop, por ejemplo, ¿no? Me estabas contando la otra vez, ¿no? Que estabas hablando ahí hiciste algún comentario sobre el disco de Kendrick, ¿no? Y por ahí Mm. saltaron los tres ingenuos, ¿no? Pero en términos generales, ¿cómo ves este asunto? Yo creo que se refleja mucho, ¿no? Es como una dinámica muy similar en todos los aspectos del arte y cultura en general, ¿no? Y el hip hop, ridículamente, no es la excepción en el caso de Latinoamérica, ¿no? Como se sigue reproduciendo un fenómeno meramente colonial, a pesar de ser una experiencia que tendría que ser fundamentalmente lo opuesto, ¿no? Sí, no, totalmente. O sea, y es como dices, ¿no? O sea, creo que o sea, opera de manera diferencial, ¿no? Obviamente Uh -huh. por contexto, ¿no? O sea, creo que, ¿no? Digamos, la institucionalización o la cooptación, por ejemplo, de hip hop, por ejemplo, en los espacios académicos, ¿no? En los Estados Unidos, pues obviamente responde a un proceso totalmente, ¿no? Distinto. Yo me acuerdo, Sí. no hace tanto, bueno, hace quizá 10 años, ¿no? Con una reflexión súper interesante, digo, que más bien como media chistosa, ¿no? De Cornel West, ¿no? Digamos, sobre como que la institucionalización de un archivo sobre hip hop, ¿no? Uh -huh. En Harvard, ¿no? A través de Larry Sí, Summers, ¿no? Pero de una manera como todavía obviamente, sigue, sí. exacto, súper extractiva, ¿no? Y súper, sí, digamos, como una institucionalización muy perversa, si lo quieres de esa manera, ¿no? Y muy Uh -huh. despolitizada, ¿no? O sea, muy Uh -huh. despolitizada
en conformidad con cómo se estaba, con el dinamismo, digamos, ¿no? Y Ujú, con el proceso más orgánico con el cual se estaba desarrollando hip hop, digamos, en ese momento. Entonces me parece que eso fue en los 90, digamos, como la creación del archivo este de Harvard, ¿no? ujú. Pero digamos, el contexto de México es totalmente diferente. Yo, o sea, bueno, de Latinoamérica, ¿no? Me atrevo a decir, o sea, como que yo creo que tal cual, ¿no? O sea, creo que hay un interés mayor, ¿no? O sea, hay un interés mayor dentro de de este nuevo abanico, ¿no? Un tanto también abstracto también y desracializado de lo que se entiende por música urbana, ¿no? Que también es como sumamente problemático, o sea, Sí, ¿no? Porque es la realidad, ¿no? Como claro, por supuesto. una categoría que cada vez sea como más, ¿no? O sea, una categoría que fue una categoría totalmente de inferiorización, una categoría profundamente excluyente y violenta y que venía desde raperos que también al mismo reggaetón le pudo haber pasado factura, me refiero, ¿no? Claro, por Y que ahora supuesto. obviamente sí, como una instrumentalización, digamos, como de la música urbana dentro de la música, ¿no? O dentro de la cultura como que popular, como que, ¿no? Mucho más, como de práctica, pero obviamente totalmente despolitizada, totalmente racializada, ¿no? Y creo que en el contexto de México totalmente ya, desfasado, ¿no? O sea, yo creo que Por te voy a supuesto. ser bien franco y bien honesto, no escucho yo como que tiene mucho que no escucho como que mucho hip hop de Latinoamérica, ¿no? Como que la realidad es que no me mueve y no me interesa tanto. Y creo que también es eso, creo que también es una generación que también se enganchó mucho con, o sea, y que es normal y que es comprensible, ¿no? Yo creo que también hay que entenderlo también así, o sea, es decir, como que viene probablemente con otra textura, ¿no? Digamos, con otro feeling, ¿no? Con otra manera de entender las cosas que probablemente ya no engancha a otra generación, ¿no? Es decir, como que pues a mí, te soy muy honesto, pues a mí como que no he visto nada que, obviamente, y tú lo viviste en el contexto de México, ¿no? Es decir, como que sin tirar tantas, sin irnos tan profundo, ¿no? El proceso de cooptación, digamos, o los procesos, digamos, de corporativización, digamos, de un proceso, ¿no? Por ejemplo, a través de Red Bull, ¿no? ¿Qué significó, Sí, digamos, qué instaló en términos, digamos, de discusión pública, ¿no? O qué creó como discurso público, o qué significó, por digamos, para la supuesto. comunidad, e incluso para los procesos, digamos, también como autogestivos, ¿no? Esa Claro. corporativización, ¿no? Entonces, eso quizá lo ves de primera mano, pero también ves por otro lado qué significó en términos, digamos, de producción cultural, digamos, de ensamble, de Ujú. proceso, ¿no? Es decir, como que de Sí, textura y de estética, ¿no? Son como que, yo creo que, sí, ¿sí? sí, sí, digo, más allá del asunto de la corporativización, que de alguna manera trajo consigo la despolitización evidente, ¿no? Y la descontextualización también a nivel de un vacío histórico importante. Una de las cosas que es más preocupante, sobre todo, es el hecho de que a nivel como que del imaginario colectivo se entiende básicamente como, como una especie de triunfo, ¿no? Como una hazaña, ¿no? O sea, ese nivel de, el involucramiento de estas entidades se entiende como la línea a seguir en términos de progreso y de avance, ¿no? Y es un poco pues, de vergüenza, ¿no? Al final del día, ¿no? Yo entiendo que el asunto por ejemplo, a mí más me impacta de alguna manera, pues es el hecho de que todas estas nuevas narrativas que se están instituyendo como válidas, como legítimas, pues cada vez se acercan más a la alternatividad blanca criolla que de alguna manera dictamina y legitima las experiencias de la cultura alternativa en la Latinoamérica como en su conjunto, ¿no? Lo vemos como fenómenos interesantes que pasan como en Argentina, ¿no? Donde, pues, Ujú, digo, ujú. ya se normalizó por completo como gente blanca con do-rags, ¿no? Y hablando sobre, Hablando como boricuas también, ¿no? En el sí, por contexto argentino. supuesto. Sí, no, Sí, sí, no. que en otros lados es básicamente como una imagen como pues, tan absurda, ¿no? Como parece como te acuerdas de los Dalmatian Rappers, ¿no? De aquella película donde estaba Mos Def, ¿no? Donde pues, eran un par de blancos que Sí, sí, sí. estaba, o sea, era una cosa, pues grotesca, ¿no? Era absurdo, ¿no? Pero bueno, se entiende, se legitima y se valida, ¿no? En el nombre
pues de la nueva generación, ¿no? De una nueva generación que al final del día solo responde pues como un vacío histórico y a un vacío serio en términos de la, de la posibilidad política que viene consigo, ¿no? No, totalmente, o sea, esto que es importante, digo, o sea, como que yo creo que anteriormente, ¿no? O sea, como que uno podía, o sea, digo, porque uno lo vio, ¿no? A cierto claro. punto, digamos, en el contexto de México, ¿no? Es decir, como obviamente la generación de ustedes, que dicho sea de paso, es mucho más grande que la mía, ¿no? ¿no? Más o menos, ¿no? Más o menos. O sea, me refiero, sí, definitivamente el tema de hip hop representó, obviamente, como que formas de organización comunitaria, ¿no? Sí, Dio herramientas, ¿no? Pedagógicas de autogestión, fue un instrumento de participación política, fue un instrumento totalmente, digamos, eh, sí, creó, digamos, una forma de imaginación cultural distinta, dio herramientas en espacios donde no había herramientas para pensar formas de gestión cultural, ¿sí me explico? O claro. sea, y creó cosas súper cabronas, y como es, terminaba siendo como una contranarrativa, un contrarrelato totalmente, ¿no? A los modelos de producción cultural, digamos, más hegemónicos, blancos, digamos, tradicionales que estaban generando, por ejemplo, en las ciudades capitales, en el contexto de México. O sea, terminaba siendo un contrapeso súper importante y con un valor, este, pues cultural, estético, político, impresionante, comunitario, impresionante, ¿no? Creó formas de economía solidaria sin quererlo, ¿no? Es decir, como creó muchas Claro. cosas, ¿no? Y al final del día, como dices, o sea, a propósito de esto que estabas mencionando, no hace tanto estaba viendo yo como que accidentalmente una entrevista de no sé cómo se llama, Camilo algo, como un tipo que es productor, músico, no sé, sabes, seguramente sabes quién es, no me acuerdo, pero Un bueno, que cabrón viene ahí más con un como de, sombrerito ahí medio. exacto, exacto, Ah, exacto, ¿no? Que decía que él se sentía que la generación anterior de reggaetón y de rap, el que él jamás se sintió, pues cómodo con esa generación, que él ve en esta generación como que más bien como un espacio de apertura y que hay como un purismo menor, hay como un menor purismo, ¿no? Es decir, como, pero si desmenuzas realmente eso, ¿qué significa eso? ¿Me explico? Es decir, ¿qué claro, significa no está interpelado. que él esté produciendo actualmente, ¿no? A una generación de raperas y de raperos, ¿no? Claro. Y es decir, ¿qué pasó con toda otra generación que acumuló conocimiento, que respondía a modelos de organización comunitaria, que acumuló procesos, ¿no? Me refiero que quedó totalmente desfasada. Es decir, como que volvemos al punto. Yo creo que el tema de la corporativización en ese sentido fue importante y el tema al final del día, ¿no? Digamos, del blanqueamiento como régimen de representación. Eso cambió todo, de Argentina, Sí, España, México, y donde actualmente se está haciendo aparente hip hop o voy a decirlo entrecomilladamente, música urbana, ¿no? Es decir, como que claro. te digo, ¿no? O sea, es como al final del día hay que entender, cambió el juego, ¿no? Me refiero, ¿no? Como dicen, cambió el juego y cambiamos todas y todos y todos, ¿no? Pero vamos, ¿no? O sea, hay cosas que no puedes tampoco como que pasar desapercibidas, ¿no? Sí, por supuesto, sí, qué bueno. Supongo entonces que ya estarás escuchando la música de KCO y de No, 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 muchas gracias. A veces a mí me da risa porque la gente me No, pregunta eso, que cuando una colaboración con no sé quién y con no sé cuánto, es como que bueno, no, seguramente no han entendido de qué se trata el trabajo que hacemos, ¿no? Y aparte incluso ni siquiera es una, quiero que la gente tenga en claro también que no es una cuestión meramente discursiva. O sea, al final del día ni siquiera es tanto eso, ¿no? Sino hay otros elementos como históricos, de subjetividad, culturales, raciales, un millón de cosas que al final del día la gente no entiende, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que a mí me tiró mucho la gente cuando una vez creo que era en un ensayo o algo así, decía que no entendieron nunca que el por qué yo podía tener como una serie de afinidades más próximas con el pendejo de 50 Cent que con el pendejo de Pablo Hasél, ¿no? Entonces, la gente estaba escandalizada, ¿no? Decían que porque Pablo Hasél era una especie como de semidios dentro pues de ese imaginario de la militancia blanca latinoamericanista, ¿no? Y bueno, yo sí, sencillamente era como que, pues, y también, ¿no? O sea, es como y que es algo que también hemos hablado anteriormente. Yo creo que cada quien tiene su lugar y cada quien tiene su por proceso, ¿no? O sea, es supuesto, la realidad, ¿no? O sea, es como que
el punto es obviamente como que a veces eso, ¿no? Cada quien, y ahora sí que como dice, ¿no? Con respeto para quien sea, ¿no? O sea, yo más bien creo que tiene que ver obviamente con que no necesariamente, ¿no? Hay como dices, ¿no? O sea, no necesariamente, yo creo que se hegemonizaron por razones obvias, ¿no? Como que ciertas prácticas, ciertos procesos, ciertas texturas, ¿no? Como que, o sea, estaba justamente viendo, digamos, como un documental, ¿no? Que se llama Blue Note Records, o de la disquera esta Sí, de sí, jazz, claro. ¿no? Y digo que lo que llegué también a eso, digamos, por el libro ese de Brent Edwards, se llama Epistrophes, como una imaginación literaria del jazz, ¿no? Que es como interesante, que habla justamente de eso, realmente de cómo independientemente de procesos que pueden ser como aparentemente discursivos o únicamente argumentativos, ¿no? A través obviamente de las tradiciones de música, ¿no? O de los sistemas de sonido, obviamente se establecen genealogías que narran procesos, ¿no? Como que, ¿no? Digamos, experiencias y procesos, ¿no? Entonces, como que eso, ¿no? Por ejemplo, hablaban mucho en el libro, ¿no? Sobre este tema como de la fugitividad en el contexto del jazz, ¿no? ¿Qué Mm, significa, obviamente, como que elementos en el patrón musical, digamos, de por jazz, ¿no? Que supuesto. involucran fugitividad, pero que estaban narrando un proceso histórico, vamos a pensar, ¿no? Post-derechos civiles en el contexto de los Estados Claro. Unidos, no había manera, ¿no? Que pudiesen ser narrados, ¿no? Vamos a pensarlo así, en el jazz conceptualista, ¿no? Digamos, como más avant-garde que se estaba dando, digamos, en los 60 en el contexto de Francia, es decir, como que había cosas que tienen que ver, digamos, más con textura, ¿no? Que probablemente Claro. que no son discursivos, a eso me refiero. Claro, claro, Entonces, claro. O bueno, no, ¿no? no son discursivos en términos líricos, pero son discursivos Exactamente, exactamente, en términos de exactamente, otros procesos más del exactamente, cuerpo, ¿no? Yo no sé cómo exactamente. funciona esta mierda, pero creo que después de una hora los cortan, ¿no? No sé si sabes Sí, tú. ¿Sí? dura exactamente creo que una hora. No sé, si quieres Ah, nos ok, porque conectamos o entonces ya. nos quedan 2 Un minutos, ¿no? minuto. Entonces yo creo que hace falta como, eventualmente debemos hacer una segunda parte, porque hay muchas cosas que se quedaron ahí pues en el aire, que sería bueno compartirlas, pero pues no sé si quieras compartirle a la gente tus redes en caso de que no las tengan, el proyecto en contranarrativas y demás, ¿no? Antes de que nos corten. Sí, no, nada. Gracias a ti. Ahora sí que enhorabuena por la nueva temporada de Friends and Family. Y nada, saludos a la gente que se quedó, que está viendo eso. Es miércoles, 8 de la noche en México, ¿no? 9 de la noche hora del este, o sea que digo que no es fácil, ya la gente tiene que estar también en plan de descansar, y nada, un abrazo grande, también un abrazo grandote, un abrazo grande a la gente. Las redes, en Instagram, Contonarrativas, en Facebook, Contonarrativas, y Fabián Villegas, igual, eso. Así que, y bueno, la página igual, www.contonarrativas.org, y nada, estamos ahí en comunicación. Quedó pendiente las recomendaciones de música, Sí, que vamos a películas, porque comprometernos últimamente a yo ya hacer no soy confiable en temas de películas, estoy viendo también muchas porquerías, así que Sí, quería últimamente escuchar está las medio flojo. recomendaciones. Sí, quedó pendiente, ha estado medio flojo ese asunto, pero hay varias cosas que debemos, creo que darle más espacio para compartirlo. Entonces, igual, si tienes tiempo en un par de semanas, nos aventamos un segundo Capítulo round, 2, órale, ¿no? listo, ya está. Listo, tomando un Un abrazo, ahí estamos abrazote, ahí hablando. grandote, cuídense mucho y mucho cariño para la gente por allá. Dale, un abrazo, cuídate.